Muy buenos días a todos, espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es el Rulas y el día de hoy estamos aquí con un nuevo video, el cual vamos a revisar algunos ejercicios dentro del área de matemáticas, cambiando un poco el contenido de circuitos. Vamos a seguir retomando los circuitos, pero me gustaría añadir esta parte o este tema de integrales. Aparte de las integrales, me gustaría añadir otros temas de matemáticas un poco más avanzados para traer un poquito de variedad de contenido, ¿vale? En este caso vamos a hacer una sección que se llama laboratorio de ejercicios, en donde vamos a estar resolviendo varios ejercicios acerca del mismo tema para empezar a desarrollar un poco más esta experiencia o ser un poco más expertos, más profesionales, ¿no? En cómo resolvemos el ejercicio y cómo aprender a identificar diferentes cosas. En este caso traemos una integral indefinida. Esta integral indefinida se va a resolver por un método que se llama método de cambio de variable. Que lo que vamos a hacer es algo que vamos a revisar ahorita en el video. La integral nos dice, tenemos x que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 diferencial de x, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente, cuando se tienen algunos términos complejos como lo son raíces, como lo son la raíz puede estar arriba o abajo. No lo he visto un poquito más en cuestión de raíces o con términos que tienen un exponente fraccionario. En esos casos es muy común que se aplique el cambio de variable. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a aplicar un pequeño cambio de variable diciendo que la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 es igual al término elevado a la 1 medio. Y una vez que está elevado a la 1 medio, podemos decir que el término de adentro es u, ¿vale? ¿Y esto por qué? Comúnmente o tradicionalmente, como a mí me lo enseñaron o como yo lo he aplicado, es que lo que se busca es tener los términos en la integral, la parte diferencial de la integral, tenerla en la ecuación, en esta parte de arriba. Y si no está completa, o se le llama así, que no está completa la ecuación, pues se tienen que agregar los términos. Una condición que no permite que se agregue cualquier término, por ejemplo, por aquí dijéramos, bueno, si en lugar de esta x no estuviera, pues aquí le agrego la x y ya tengo la diferencial de x completa. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. No se puede hacer porque no se pueden agregar variables en esta parte del proceso. Únicamente se van a agregar términos que sean constantes, porque las constantes modifican a la ecuación, pero no la modifican como el agregar una variable, ¿vale? Entonces, en este caso, u se toma como un cambio de variable. Todo el término que yo tengo adentro lo voy a transformar y voy a decir que es u. Y entonces u es igual a x cuadrada más 1. A partir de aquí yo lo que voy a buscar es la diferencial, ¿vale? Y para obtener la diferencial le voy a aplicar la derivada a ambos términos. La derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de x cuadrada más 1 con respecto a x. Y entonces la derivada de x cuadrada más 1, recordemos que la derivada de x al cuadrado se le resta 1 de acuerdo a las fórmulas. Y esto es igual a x a la 1, que nos quedaría como x sola, ¿vale? Que es esta x que tenemos acá abajo. Y luego el 2 que está en el exponente se pasa multiplicando a la variable. Entonces nos queda 2x a la 1 o 2x simplemente. Ya una vez que tenemos la derivada, ¿vale? Lo que va a pasar es que la diferencial la vamos a despejar. Aquí le aplicamos la derivada a la diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es despejarla. El dx se está dividiendo, va a pasar multiplicando del otro lado al término derivado. Y entonces la diferencial de u va a ser igual a 2x de x. Aquí, esta x de x que nosotros tenemos es la misma que está acá arriba, solo que está acomodada de forma distinta. Imagínense, como estos términos todos se están multiplicando, es como si yo tuviera esto, ¿vale? Entonces da lo mismo si yo tengo este término aquí en medio, o si tengo este término acá, o si este lo paso acá en medio, o si este estuviera hasta acá. Como es una multiplicación, no altera el resultado, ¿vale? El orden en el que estén estos términos no va a alterar el resultado, siempre y cuando aprendamos a identificar bien. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto, separar el 1 y el x cuadrada, porque todos pertenecen a una raíz. La raíz cuadrada se aplica a todo el término, no nada más a eso. Y entonces tengo el x y el de x, pero yo al hacer el cálculo de la derivada y de la diferencial me dice que es 2x de x. Entonces, ¿qué es lo que me falta agregar en esta ecuación para que mi ecuación esté completa? Que era lo que comentábamos hace rato.
Bueno, pues el 2 está multiplicando para hacer una operación que no modifique a la ecuación, pero que sí podamos completar el otro lado. Pues el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y yo al agregarle un medio a la parte de la diferencial, que sería el resultado de todo esto, ¿ok? Si yo le agrego un medio al término, voy a tener mi ecuación completa o lo que necesito para resolverla. Y entonces todo esto se va a transformar en esta ecuación que tenemos acá arriba. Un medio de la integral de u a la 1 medio diferencial de u. Aquí yo ya tengo mi ecuación completa con el cambio de variable, ¿vale? Y entonces aquí ya podemos aplicar, como podemos ver, la forma de esta ecuación pues es una forma de u a la n. U a la n viene de parte de las fórmulas de integración, las pueden revisar, ustedes buscan formulario de derivadas e integrales y les va a salir esta pequeña ecuación que tenemos aquí, que nos dice que la integral de u a la n diferencial de u va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1, ¿vale? Esa es la fórmula de integración para un término elevado a un exponente. Entonces, u, ¿quién es? Ya habíamos dicho acá arriba que u es x cuadrada más 1. Y n, ¿quién es? En este caso, n es un medio, de acuerdo a la ecuación que tenemos acá arriba, ¿vale? Una disculpa. Y entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. El 1 medio que tenemos aquí se va a pasar afuera del resultado de la integración, porque esa fue parte del cálculo de la diferencial, ¿vale? Y entonces dejamos el 1 medio afuera, adentro se va a multiplicar u a la n más 1 sobre n más 1. Una vez hecho esto, podemos sustituir u o podemos sustituir n, o puede ser los dos al mismo tiempo, como ustedes gusten. Yo decidí sustituir primero n, se me hizo un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es un medio, que es n más 1 sobre un medio más 1. Y entonces estos términos fraccionarios yo los voy a simplificar. Aquí me quedó 3 medios y aquí me quedó 3 medios, pero en la parte del divisor, ¿ok? Y entonces vamos a realizar esta operación. Un medio más 1 es igual a un medio más 2 medios. Convertimos el 1 a términos de medios, como está la otra fracción. Y esto nos resulta en 3 medios, ¿vale? Ahora, como abajo me quedó una fracción, es como si estuviera dividiendo una fracción entre una fracción. Y recordemos que cuando se hace eso, lo que se hace comúnmente es hacer algo que coloquialmente se le llama regla del sándwich o división entre división. Prácticamente el resultado es el mismo, ¿vale? Como ustedes gusten aplicarlo, pero les debe de dar el mismo resultado. Entonces el 1 medio queda afuera, a ese no lo hemos movido. Y en la parte de adentro vamos a sustituir u. Que u, ¿quién es? X cuadrada más 1. Entonces sustituimos x cuadrada más 1. Esto elevado a la 3 medios, de acuerdo a esta fórmula de aquí arriba. Y todo eso sobre 3 medios. Y entonces, todo este término, digamos que sería la parte de arriba de la fracción. Lo podemos tomar como la parte de arriba. Y entonces, si nosotros tomamos ese término y lo dividimos entre 1 para completar la fracción, no alteramos el resultado. Porque cualquier término dividido entre 1 nos va a dar el mismo término. Entonces yo hago esto para no perderme un poco en la división precisamente que se tiene que hacer, porque es una división entre otra división y es un proceso un poquito más complicado. Entonces agregamos un 1 y la regla del sándwich que dice que medios con medios se multiplican y extremos con extremos se multiplican. Entonces 2 por todo lo de arriba me va a dar 2 por todo lo de arriba, ¿vale? Es importante empezar como a ubicar los términos así como en cajitas, digamos. Todo este término es una cajita, todo este es otra cajita, todo este es otra cajita, ¿vale? Y entonces el 2 multiplica lo de arriba y luego 3 por 1 se queda abajo y es este 3 que tenemos aquí. Ahora, como todo esto de adentro se está multiplicando con todo esto de afuera o con el 1 medio de afuera, si nosotros tenemos un 2 arriba y un 2 abajo y se están multiplicando los términos, yo puedo decir que 2 entre 2... Ajá, porque aquí si multiplico 2 por 1 me da 2. Pasaría acá de este lado. Y 2 entre 2 me da 1. Entonces, para evitarnos esa parte, podemos hacer que el 2 de abajo con el 2 de arriba se hacen 1. Únicamente con la multiplicación. Si aquí tuviéramos una suma, eso no se puede hacer, gente, ¿vale? Únicamente con la multiplicación se puede hacer este pequeño atajo. Y entonces queda un tercio o simplemente el término de arriba multiplicado por 1, que nos da el mismo término, sobre 3.
Y como es una integral indefinida, o sea, no tiene definido un intervalo de integración, pues se añade una constante de integración dependiendo de el uso que se le vaya a dar, ¿vale? Y lo pueden representar así, como un exponente fraccionario, o si no lo quieren representar como exponente fraccionario, quedaría así. La raíz de x cuadrada más 1 elevado al cubo, todo eso elevado al cubo, y a todo eso le aplico la raíz cuadrada, ¿vale? Sé que es un poco tedioso, pero a muchos de estos atajos los aprendes a hacer conforme resuelves los ejercicios. Precisamente por eso quiero traer esta sección al canal en donde vamos a resolver varios ejercicios y ustedes vayan viendo que a final del día, si lo hacemos por este método o si lo hacemos por otros métodos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Por qué no soy tan específico en las propiedades que se aplican? Porque me extendería muchísimo en el video, ¿vale? Y no quiero que quede un video tan largo. Entonces, se aplican muchas propiedades matemáticas que precisamente, por ejemplo, como esta, si la desarrollamos es una propiedad más formal, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de otra cosa, pues lo podemos aplicar así también. Mi gente bonita, me olvidaba de comentar algo importante. Como parte complementaria del ejercicio que acabamos de resolver, desarrollé un código, ¿vale? Un código en programación que nos permite ver gráficamente ¿de qué sirve eso que calculamos? Porque siento que es importante tener una parte gráfica o ver reflejado en algo visual todo lo que estás haciendo en cálculos. Muchas veces funciona mucho para entender conceptos muy complejos. A lo mejor no entiendes el concepto de que la integral es el área bajo la curva, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, ves una función, ves una curva y ves el área y te dicen, este es el área que se calcula con esa integral, hasta ese momento dices, ah, ok, ya entendí un poco, ¿no? Lo comprendes mejor y terminas como de racionalizar el conocimiento que acabas de aprender. Entonces, con esta premisa, desarrollé un código que nos permite ver la función que acabamos de calcular, que en este caso es x que multiplica a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y esa es la función que tenemos precisamente en esta parte, ¿vale? La línea azul que vemos aquí remarcada, la línea de azul fuerte, es el área. El área es la función, que es f de x igual a x por todo lo demás. Y ahora aquí abajo de la curva, en la parte positiva, y arriba de la curva, en la parte negativa, vemos una región sombreada de color azul claro, ¿vale? Esa región sombreada de color azul claro es precisamente la que acabamos de calcular con el resultado de la integral. Esa área se calcula de esa forma, gente. Nos dio un resultado de un número elevado a la 3 medios sobre 3, ¿ok? Esa es una función, pero la integral no es la función como tal, sino que esa función nos permite encontrar el área bajo la curva. Cuando nosotros definimos un intervalo de integración, estamos diciendo que en ese intervalo cuánto va a valer el área. Es decir, la suma de esta área, por ejemplo, si es de menos 5 a 5 como lo tenemos aquí, la suma de esta área, de la del lado izquierdo con la del lado derecho, ¿cuánto nos va a dar en cuestión de un área? Imagínense un terreno, el terreno mide 50 metros cuadrados. Si yo divido el terreno a la mitad, van a ser 25 y 25. Entonces, ese lado y este de terrenos es como si tuviéramos una misma área. Y esa área se calcula sustituyendo la integral indefinida, que es la que calculamos, con una definida. Es la diferencia entre una integral que no tiene el número arribita y el número abajo y la que no tiene números. Es una integral indefinida y una definida. La indefinida nos va a dar una función que nos permite calcular el área y la definida nos va a dar el área exacta de ese intervalo del área bajo de la curva, del área bajo la curva. Entonces, quería explicarles o quería ejemplificarles ya de una forma más gráfica cómo se ve este ejercicio aplicado, y siento que esto nos va a servir mucho para entender muchos conceptos. A lo mejor voy a ver si lo puedo adaptar también a la parte de derivadas y que entiendan cómo se ve una derivada, porque es importante entenderlo, porque cuando empezamos a ver temas como lo que es cálculo vectorial o cálculo de varias variables, empiezas a ver ya no sobre una función, sino sobre un plano. Entonces, sobre un plano y sobre otro plano, ¿cuánto mide el volumen o el área entre los dos planos, no? Esas ya son matemáticas complejas, pero es muy bonito entenderlas porque sirve para calcular muchísimas cosas. A lo mejor si no lo vemos ahorita en la escuela o no lo estamos viendo como físicamente, decimos pues no sirve para nada, ¿no? Pero cuando estás en un área específica de ingeniería, cuando te dedicas a programación, cuando te dedicas a ingeniería civil,
muchos de estos conceptos los vas a tener que llegar a aplicar en algún momento, y al verlos aplicados vas a decir, ah, ok, ya entendí para qué son. A lo mejor a una persona del área de humanidades o del área de ciencias biológicas no lo va a ver tanto así, sino a lo mejor al querer hacer un análisis de los pacientes, de las métricas que recopilan de los pacientes, se hacen análisis estadísticos, y en esos análisis estadísticos pues sirven mucho todas estas funciones e incluso estos lenguajes de programación. Pero bueno, solo les quería mostrar este ejemplo, espero que les haya gustado, se hayan divertido. No olviden dejar su like y comentar qué les pareció este bonito video para que más gente lo vea. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos.